Dios les bendiga, hermanos. Es bueno volver a estar con ustedes, sobre todo compartiendo la palabra. Quiero usar de ejemplo la vida de Jonathan, solo como ejemplo, gracias, de lo que un jovencito, yo no sé si tenía mucho potencial, yo no recuerdo muy bien si era muy talentoso, si era muy inteligente, muy habilidoso para ciertas cosas. Probablemente no. Pero recuerdo que cuando Jonathan era un jovencito, yo no tenía muchas esperanzas en él. Si me preguntan por nuestros niños y nuestros jóvenes, no tengo muchas esperanzas en ustedes. Pero sí tengo mucha esperanza y tuve mucha esperanza en la vida de Jonathan y tengo mucha esperanza en la vida de los niños que ya se van a ir a su clase y de los jóvenes que están aquí, que Dios puede lograr cosas maravillosas en sus vidas. Y hermanos, cuando una persona, un jovencito, una jovencita, depositan su confianza y su fe y dejan que Dios dirija sus vidas, llevan mucho fruto, mucho más que un adulto que entrega su vida y su fe a Dios. Entonces, gracias a Dios, yo celebro y le doy gracias a Dios por el fruto que Él ha dado en la vida de jóvenes que han llegado a la vida adulta sirviendo al Señor, como ejemplo nuestro hermano Jonathan. Puedes pasar, hermano. Gracias. Gracias a Dios por el servicio que podemos prestar. Hermanos, la vida de un creyente, la perseverancia de un creyente, el crecimiento de un creyente es en la fe. Lo que un creyente debe buscar día a día acrecentar en su vida es la fe, no las experiencias, no las señales a las que puede estar expuesto, no las señales que puede crear en su entorno, no la manera en la que él puede motivar a Dios a que le muestre señales. Por eso este mensaje y el tema de este capítulo 12 del Evangelio de Mateo se titula Buscando una señal de Dios. Gracias, hermano. Los niños ya se fueron, ¿no? ¿Verdad? Pueden pasar a su clase. Adelante. Dios les bendiga en ese aprendizaje. Dice la palabra que nosotros aquí como adultos escuchando el mensaje debemos aprender escuchando a su maestro y nosotros escuchando lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Hermanos, no quiero abrumarlos ni aburrirlos con una lectura larga de la palabra, por eso le pedí a él que me auxilie con la lectura del pasaje de esta tarde. Anda en cuna. Bueno, lo haré yo entonces, no hay ningún problema, hermanos. Dice así el capítulo 12 del Evangelio, si me ayudan con la presentación, por favor. Dice el versículo 1: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9. Pasando allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí
Había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Voy a pedirle a Anel que continúe con el versículo 15, por favor, Anel. Del 15 al 28 va a continuar, Anel. Muy bien. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Gracias. Oremos. Padre bendito, nuestro corazón, nuestro oído, nuestra inteligencia, nuestra vida está atenta a tu palabra, porque tú quieres hablarnos, tú quieres enseñarnos algo útil para acrecentar nuestra fe, Señor, y poder vivir por fe el día de mañana, lunes por la mañana, empezar viviendo por fe y continuar viviendo por fe cada decisión que tomamos, con esperanza y con tu paz, Señor, viviendo cada evento, cada situación que vivimos. Por eso ponemos atención en tu palabra, Señor, porque es alimento, es guía y es una espada que revela las intenciones de nuestro corazón. En Cristo Jesús te agradecemos por este tiempo. Amén. Amén, hermanos. Lo que estamos viendo en los capítulos 12 y 13 del Evangelio de Mateo son eventos cruciales en la vida y en la obra de Jesucristo y en la obra de Dios para salvar a la humanidad. Porque estamos pasando de 10 capítulos en los que se anunció el reino de Dios, se anunció cómo era, cómo son las personas que son miembros del reino de los cielos, se anunció el poder de este reino. Y ahora estamos viendo en los capítulos 11 y 12 cómo se gesta una oposición a la divulgación del reino de los cielos, que no es otra cosa más que la divulgación del Evangelio de Jesucristo. Y vemos que comienza una rebelión contra el rey. Al escuchar este mensaje de misericordia y esperanza, a la mayoría de los judíos no les
checaba y no les gustaba lo que se estaba ofreciendo, cómo estaba ofreciendo Dios un reino de misericordia y un reino de perdón y un reino de gracia. Ellos que esperaban un cumplimiento estricto y un cumplimiento perfecto, una capacidad perfecta para cumplir la ley, pero eso era imposible. Vemos cómo pasan las personas de ignorar y desacreditar a Jesucristo a empezar a hacer acusaciones y acciones para lesionarlo, para destruirlo. Cuando eres creyente, es hermoso conocer a un Dios lleno de gracia, un Dios que perdona, un Dios que me quiere guiar, un Dios que quiere ser mi amigo, un Dios que día a día mantiene un diálogo conmigo a través de mi adoración y la oración que tengo hacia Él en el trasfondo de mi día continuamente. Y Él me habla a través de su palabra, Él me habla a través de la enseñanza de un hermano, Él me habla a través de la experiencia y el testimonio de mis hermanos. Pero en algún momento, hermanos, llegará oposición. En algún momento las personas, las circunstancias, el mundo caído, el mundo influido por el pecado y aún Satanás mismo a través de sus ejércitos presentará una oposición a tu vida, a tu crecimiento, a tus metas, a tus propósitos de acrecentar tu fe cada día. De hecho, ese va a ser el principal objetivo de todo esto. Todo esto que he hablado, aún tu cuerpo caído, aún tus mismos pensamientos, aún tus mismas entrañas, van a conspirar para destruir y deteriorar tu fe cada día. Eso es un hecho. El día que tú no aumentas tu fe, hay muchos factores que le están degradando, que le están debilitando, que le están deteriorando. Por eso tenemos que buscar, y la prioridad del creyente en su crecimiento y desarrollo es acrecentar su fe. Los fariseos estos hombres religiosos del pueblo de Israel ya habían rechazado a Juan el Bautista, ya estaba en la cárcel. Ya habían deteriorado la fe que había en este emisario que anunciaba al Salvador. Ahora estaban buscando argumentos para encarcelar, para matar, para apedrear a Jesucristo. Aun cuando Él había hecho obras poderosas en medio de ellos. Incluso le estaban acusando de que las cosas, los milagros y las señales que hacía, los hacía por el respaldo de Satanás. Es decir, que era una obra demoníaca la que estaba llegando a cabo Jesucristo. A ese punto había llegado ya la oposición. Si recordamos un poquito la semblanza del capítulo 11, vemos que tenía 3 partes y el capítulo 2 es muy parecido, tiene tres partes muy similares. En el capítulo 11, el anterior, hace 2 semanas, vimos que Juan pidió una explicación desde la cárcel y le mandó decir a Jesucristo: ¿realmente tú eres el Mesías que estamos esperando o esperamos a otro diferente que sí haga las cosas bien? Después vimos que Jesús condenó las ciudades que habían rechazado su mensaje y su testimonio. Y finalmente hace una invitación que aún hoy en día es vigente a todo aquel que está trabajado y cargado. Y es vigente porque la humanidad está trabajada y cargada por la consecuencia del pecado y por la aflicción de este mundo. Y es una invitación a venir a Él, a conocerle a Él, a descansar en Él. Bueno, la semblanza del capítulo 12 sería algo parecido. En primer lugar, todo el capítulo 12 tiene que ver con conflicto. Y este conflicto es en contra de Jesucristo y su condición como Salvador, como condición de Rey de Israel, como su condición como el Mesías. Y hay un conflicto porque hay una oposición abierta y contundente.
Primeramente lo cuestionan acerca del quebrantar la ley del día de reposo, el sábado, como lo conocen los judíos. Le hacen una acusación explícita, después Jesucristo responde en relación a que sus discípulos comían el día de reposo, arrancaban espigas de trigo, y después hubo una segunda acusación: ¿por qué sanas? ¿Por qué haces el bien en el día de reposo si no debemos hacer nada? Después viene conflicto acusándole de que él era un emisario de Satanás, del enemigo. Y en tercer lugar, hay un conflicto porque le demandan que haga señales para demostrar que es el Mesías. Entonces, vamos a ver esto brevemente. Hablemos de esta acusación sobre el Sabbat que ya leímos. Es difícil entender esta situación del día de reposo, hermanos, porque el Sabbat era algo muy querido por los judíos. Era una señal especial del pacto de Dios con la nación de Israel. Y cómo no sería querido que hasta todas las culturas modernas han replicado este reposo del cuerpo, reposo del alma, reposo de las emociones, si bien no lo dedican completamente a Dios, como era la intención, estar en contacto con Dios, pero ha sido replicado porque es una necesidad de este cuerpo y de esta alma tener un tiempo de reposo, un tiempo de descanso después de 6 días. Sin embargo, lo que debía ser una bendición espiritual y gozo se convirtió en una lista de prohibiciones y un estricto escrutinio de lo que estaba haciendo la gente el día de reposo. La respuesta de Cristo es que utilizó la palabra de Dios para responderles y les dijo: el rey David, cuando estaba en necesidad y estaba siendo perseguido, bueno, todavía no lo reconocían como rey de todo el pueblo de Israel, pero estaba perseguido, estaba en persecución, llegó al templo, estaban hambrientos, él y su ejército, y comieron de los panes de la preposición, lo cual estaba prohibido. Y también dice, los mismos sacerdotes, pues ellos trabajan el día de reposo, ellos mismos están quebrantando el día de reposo. Y él cita al profeta Oseas diciendo: no quiero sacrificios, sino quiero misericordia. Eso es lo que busco del día de reposo, no un sacrificio. Ahora, hubo una segunda acusación en los versículos del 9 al 21 en relación a no trabajar el día de reposo y ni siquiera en labores que fueran buenas, ni siquiera en labores que le devolvieran la movilidad a una mano lesionada, ni siquiera labores que le devolvieran la vista a un ciego o el oído a un sordo. Así de estricto era el apego a esta ley del día de reposo. Y en este caso el Señor se apartó de ellos y no quiso discutir con ellos, porque dice que no dio voces, no discutió con ellos. Se alejó porque sabía que a su momento vendría juicio sobre cada persona que presenta oposición y rechaza a Cristo. No sé si notaron que en los versículos 18 y 21 se utiliza la palabra gentiles. Ya Jesucristo mismo está hablando del evangelio que será llevado a los gentiles, porque ya estaba y ya había percibido esta oposición de la mayoría de su mismo pueblo. Una vez más lo volverá a hablar de los gentiles cuando habla del profeta Jonás y habla de Nínive y habla de la reina de Saba, la reina del sur. Empieza ya Jesús a hablar mucho de nosotros, de los gentiles, más que de su pueblo. Buscando una aplicación para este conflicto que tuvo Jesús en relación al Sabbat, es muy complicado encontrar una aplicación para el día de hoy, porque nosotros no estamos expuestos a una ley socio-religiosa que nos prohíbe estrictamente hacer cosas tal o cual día.
Es difícil entender el contexto de este conflicto. Pero entonces, aún así tengo que encontrar una aplicación para este pasaje. ¿Qué quiere cuestionarme el Señor al decirme este conflicto que hubo acerca del día de reposo? Y creo que el Señor quiere que haya una aplicación, porque mencionó 11 veces la palabra día de reposo. Significa que es importante que hoy en día analicemos cuál es la aplicación de esto. Y si entendemos lo que el día de reposo estaba prohibiendo y lo que el día de reposo estaba limitando a Jesús, era su libertad de tener su ministerio, era su libertad de anunciar la salvación. Ese es el punto de la aplicación, que Jesús quería libertad de movimiento y de acción para anunciar el reino de los cielos junto con sus discípulos, y el requisito de la ley del día de reposo lo estaba impidiendo. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿Dios quiere seguir anunciando su evangelio y su reino junto con sus discípulos? Claro, por eso estamos aquí todavía. Entonces la pregunta es, así como hubo en ese tiempo de Jesús una restricción y una oposición que fue el día de reposo, ¿hoy en día existe alguna restricción en nosotros o en nuestro entorno que nos prohíbe libertad de acción para predicar el evangelio de Cristo? Jesús quería hacer cosas prácticas para anunciar el reino, sanar a las personas, conversar con las personas, expresar misericordia, expresar perdón para los arrepentidos. Pero la prohibición de la ley se lo impedía hacer durante 24 horas. Incluso ni podían arrancar una espiga para comer porque eran cuestionados. Entonces yo te preguntaría, hermano, hermana, ¿qué impide en tu vida que Cristo actúe libremente? ¿O qué impide que vivas dando fruto con los talentos y las habilidades y los dones espirituales que Dios te ha dado como resultado de que Él te ha perdonado, te ha adoptado y te ha dado un nuevo propósito como creyente e hijo de Dios? ¿Qué está impidiendo esta libertad de acción? Que tú digas, Cristo es mi Salvador, es mi Señor, Él me da paz, Él me reconcilia con Dios, Él me da paz con Dios. Y debo de ser un buen testimonio de que esto ocurre en mi vida. ¿Qué lo está impidiendo? ¿Qué te impide comenzar tu servicio a Dios? ¿Qué te impide perseverar y mejorar tu servicio a Dios? ¿Qué cosas lo están impidiendo? ¿Trabajo excesivo? ¿Entrenamientos y deportes excesivos? ¿Aficiones que demandan mucho tiempo? ¿Círculos sociales que te demandan atención? ¿Arte? ¿Amistades? ¿Tu cuidado personal? Nótense que no he mencionado ninguna cosa que sea mala. Ninguna de estas cosas que mencioné es mala en sí, pero pueden llegar a ser una regla férrea en tu vida que te dice, no hagas eso porque no te es lícito, porque tienes esta costumbre arraigada, tienes este compromiso, le debes tiempo a estas personas, le debes tiempo a este pasatiempo, le debes tiempo a esta afición, por lo tanto no puedes permitirte darle libertad de acción a Cristo en tu vida. Hermano, eso ocurre en mi vida, supongo que ocurre en la vida de todos, que queremos nuestro tiempo, que queremos nuestro espacio, que queremos nuestras actividades, que queremos cosas muy específicas y queremos un tiempo específico para hacerlos y no queremos que nadie altere ese plan y ese tiempo que tenemos. Pero si lo que buscamos es un crecimiento de mi expresión y mi espiritualidad y de mi servicio a Dios, que es una consecuencia de esto, tengo que quitar estas restricciones en mi vida. Permitir que Cristo continúe con su ministerio en mi vida, sin que haya estas restricciones. Ahora,
Seguramente algunas de estas cosas que mencioné y muchas más son cosas con las que batallas y las tienes claramente identificadas como cosas que no te permiten crecer espiritualmente o dedicar mayor tiempo de servicio a Dios o dedicarle a Dios un servicio de mayor calidad en tu vida. Pero no quiero que te preocupes porque no significa que tienes que ceder, entregarlas dolorosamente y decir, bueno, Señor, pues ya no voy a hacer esto, ya voy a cancelar mi suscripción a Netflix, Prime Video y a todas te las voy a entregar. Me duele en el alma, Señor, pero las voy a cancelar para tener más tiempo para ti. No, no se trata de hacer sacrificios. Eso es lo que les dijo el Señor a los fariseos. Quiero misericordia, no sacrificios. No se trata de que tú con el dolor de tu corazón dejes una actividad para tener tiempo para Dios. Se trata simplemente de reconocer algo muy claro, reconocer algo que es muy claro, que el Señor Jesucristo es Señor de mi vida y de mi tiempo. Ese es el principio que nos guía. Si reconozco que es mi Señor, de acuerdo con la medida de la fe que Él me va dando, Él va poniendo mi mirada en otras cosas. Y de repente ya no tuve que cancelar una suscripción o ya no tuve que cancelar una membresía a un club porque simplemente se me olvidó ir. Dejé de ir. Le pido disculpas a los hermanos que ya varias veces han escuchado ese testimonio de mi vida, pero pienso que es útil en este momento. Yo en mi juventud era un asiduo espectador de deportes televisados. De 10 a 12 horas por semana veía, si no era fútbol americano, era básquetbol. Pero era religiosamente no me perdía 1 o 2 partidos los domingos, uno el sábado y había uno el lunes en la noche también, que tampoco me lo perdía de fútbol americano. Para mí nunca fue doloroso dejar de ver eso, de dedicar ese tiempo a eso. Simplemente el Señor me mostró otras cosas que me atrajeron y empecé a dedicarles tiempo y de repente ya no lo veía el lunes, de repente ya no lo veía el domingo y de repente ya no veía nada. De repente me hablaban de un jugador y yo no sabía quién era. Y hermanos, así pasó también con las bebidas alcohólicas. No tuve que decirle, Señor, está bien, como no es conveniente para mi cuerpo, las voy a abandonar. No, el Señor me puso la mirada en otras cosas y por muchísimos años estuvieron ausentes de mi vida. El Señor no quiere causarte el dolor de abandonar algo que te gusta, que disfrutas, sino Él quiere que también disfrutes otras cosas y te las va a mostrar a su tiempo, te las va a ir mostrando a su tiempo si tú lo que buscas es aumentar tu fe y lo reconoces a Él como Señor de tu tiempo y Señor de tu vida. Porque así lo dice la palabra, dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la meta del creyente, crecer conociendo la gracia y teniendo un conocimiento pleno de su Señor y Salvador Jesucristo. También dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque es una condición del creyente que crezca, es una condición que Dios ha embebido en la naturaleza. Toda la evidencia, toda la creación de Dios tiene esta característica: creación y crecimiento, creación y desarrollo, creación y proliferación. Y es también una condición espiritual, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, que el Señor te vaya dando la fe para identificar las oportunidades, para mejorar tu relación con Él y servirle mejor a Él.
servirle a Él más tiempo, no por sacrificio, no porque te duela, no porque le hiciste una concesión al Señor, no porque le prometiste algo y se lo tienes que cumplir como un voto, no. Es porque encontraste que Él te tiene destinado para un servicio específico y no dudas en seguir ese llamado, en seguir esa invitación del Señor a participar. Segundo conflicto que enfrentó el Señor Jesucristo fue terrible, que de plano le dijeran que venía actuando respaldado por Satanás. Y hermanos, los fariseos, así como la gente de hoy en día, estamos muy orientados a la crítica, muy orientados al juicio, muy orientados a encontrar las fallas en todo lo que vemos. Esta afición a quejarnos, esta afición a encontrar lo que está mal, ha sido potenciado por las redes sociales. Porque antes mi opinión la podía expresar delante de mi familia, delante de un compañero de trabajo, delante de mi vecino. Pero hoy mi opinión puede ser leída, confirmada o refutada por cientos o miles de personas en unos minutos. Y eso es una gran tentación para seguir criticando, debatiendo, opinando, contrariando a las demás personas. Y creo que todos nos hemos involucrado en esto, todos los que participamos de algún medio social hemos entendido esto. Y es muy fácil, esto hace que nuestra capacidad de criticar y de quejarnos aumente exponencialmente. Y de hecho hemos perdido capacidad de escuchar porque primero entra nuestra capacidad de criticar, ya está funcionando desde que empezamos a escuchar, ya estamos pensando cómo criticar algo, identificando algo sin acabar de escuchar o acabar de leer aquello. Y una gran tentación que vemos aquí en este pasaje, hermanos, que hicieron los fariseos, es ver la obra de Dios, es ser testigos del poder y los milagros de Dios y decir que el autor es Satanás. Hoy en día estamos expuestos a esto. Cuando tenemos un compañero que es creyente y va a otra iglesia, o tenemos a una persona de diferente religión, con frecuencia decimos la palabra, es que no tienen una doctrina sana. Y muy fácilmente asociamos ese término, es algo demoníaco. Cuidado, hermanos, con esta advertencia. Esta es una advertencia muy seria que hizo Jesús, que vimos aquí en este pasaje. Y el Señor, que paciente, les dice, no, Satanás no puede luchar contra sí mismo porque está deteriorando su lucha. Pero qué delicado es esto. Se menciona en otro lugar de la palabra como un pecado imperdonable, hablar mal del Espíritu Santo. Decir que lo que el Espíritu Santo está haciendo no es obra del Espíritu Santo, sino de un espíritu inmundo. Es muy delicado, por eso nosotros no debemos opinar sobre si algo está bien o está mal, porque ese es un juicio que puede ser incorrecto y caer en este contexto de adjudicarle a Satanás una obra que realmente es de Dios. Es una advertencia importante para mi vida en contra de criticarme, quejarme y adjudicarle la autoría de algo a alguien cuando quizá es Dios. Hay que ser sabios con esto. Tercer conflicto que existió es un conflicto sobre las señales. Y dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal.
O sea, ya habían pasado meses cuando el Señor dice la palabra, y los sanó a todos, y echó fuera demonios, y perdonó pecados, y sanó a leprosos. Ya había habido mucha evidencia, pero ellos querían otra vez una señal que les convenciera particularmente a ellos. Dice el versículo 39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena, del vientre del pez, se representa la muerte y el tiempo que duró la sepultura de Jesucristo. Y esa señal, que la única señal que les sería dada era la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa iba a ser la señal que iban a tener ellos. No hay otra señal, porque dice la palabra, predicamos a Cristo y a este crucificado. Dicen que la generación que es mayor de 35 años está orientada en su vida a buscar estructuras donde vivir, donde apegarse a una estructura. Una estructura es la familia, otra estructura es el trabajo, otra estructura son mis amigos. Y sí, es cierto, los mayores de 35 o algo así, quizás ronda más o menos años, buscamos formar parte de esas estructuras. Familia, trabajo formal, una buena empresa, un buen lugar donde vivir, una buena comunidad donde convivir. Pero dicen los sociólogos que los menores de 35 están más orientados a la experiencia. Más que a la estructura, se apegan y buscan la experiencia. Por eso es una generación muy viajera, por eso es una generación que busca practicar muchos deportes, hacer muchas actividades diferentes, escuchar muchas opiniones. Y ni una cosa es mala, no es malo ser apegado a estructuras, ni es malo ser apegado a experiencias. Pero lo malo que tiene ser apegado a experiencias es que siempre estoy buscando la que sigue y la que sigue y la que sigue. Y si no encuentro la experiencia que busco, me decepciono. Y así le podemos reconocer a una experiencia como una señal de parte de Dios. Como Dios ya no me ha dado una buena experiencia en esa iglesia, ya me voy de esa iglesia. Como Dios ya no me ha dado, se ha hecho sentir la emoción que sentí hace un mes, pues ya me voy de aquí porque voy a buscar otra experiencia en otro lugar. No es malo vivir apegado a la búsqueda de experiencias. Lo malo es que nuestra fe dependa de esas señales, de esas experiencias. Así como es malo que mi fe dependa de las estructuras a las que pertenezco, también es incorrecto. Jesucristo estaba diciendo que la única señal importante y válida era la de su muerte y su resurrección, porque es la que realmente causa un cambio en la relación de Dios con el hombre. Es la única que permite una reconciliación de Dios con el hombre, porque estamos hablando de un sacrificio perfecto que otorga perdón por la sustitución de Jesucristo en mi lugar en esa cruz, por llevar la culpa de mi pecado. Anteriormente a este sacrificio perfecto, todos los sacrificios eran imperfectos. No lograban el perdón, solo lograban cubrir el pecado. Solo lograban que Dios aplacara su ira momentáneamente. Hermanos, ojalá no dependamos de señales, que no dependamos de demostraciones de parte de Dios para alimentar nuestra fe, para mantener nuestra fe. De manera que si no existen señales, que pueden bien ser intelectuales, pueden ser emocionales, pueden ser señales relacionales dentro de la iglesia. Puede ser que sintamos que nuestra vida espiritual ha decaído si no experimentamos estas experiencias y si no vemos estas señales. No le demandes señal a Dios ni a su iglesia, porque Jesús dijo,
la generación perversa y adúltera demanda señal. No quiero ser llamado así por el Señor, porque le estoy demandando al Señor una señal, porque le estoy demandando al Señor, Señor, ya dame esta experiencia que tuve hace un año para poder servirte bien. No es así, hermanos. El Señor tiene esta invitación que vimos en el capítulo 11. No me canso de leer, no me canso de repetir, no me canso de expresar esta invitación, porque el Señor me ha delegado la responsabilidad de enviar esta invitación también. Y el Señor dice en el capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No te vayas de este lugar si quieres aceptar esta invitación del Señor a venir a Él. No te vayas de este lugar sin hablar conmigo, sin hablar con alguien más de los diáconos, con el pastor Oscar. Y dinos, sí quiero venir a Él. No entiendo cómo es esta invitación, pero sí quiero venir a Cristo, porque sí estoy trabajado y cargado y quiero el descanso que me quiere ofrecer Dios. No te vayas si tienes una reacción a esta invitación, no te vayas sin comentárnoslo, porque nos reunimos para esto, para expresar esta invitación del Señor. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor, que nos reta a crecer en nuestra fe cada día, nos reta a identificar aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que no te dan a ti la honra, el respeto, el honor y la gloria que tú te mereces, Señor. Padre, enséñanos a perseguir y a buscar cada día, a acrecentar nuestra fe, siguiéndote a ti, buscándote en la palabra, viendo cuáles son tus reacciones, aprendiendo de ti que eres manso y humilde de corazón, Señor, para que nosotros podamos aumentar nuestra fe y servirte y escuchar tu invitación a colaborar contigo, Señor, donde quiera que sea, en el momento que sea y de la forma que sea. Bendice a los necesitados, Padre, a los que tienen alguna necesidad de salud, alguna necesidad financiera. Bendícelos, Señor, que tu palabra fortalezca y dé sabiduría para todas las decisiones que deben tomarse, Señor, en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén.